Al sur de Inglaterra, un policía hurga en la basura en busca de pistas. Hay mucha información. No para resolver un crimen, sino para evitar que sucedan cientos. Un formulario para depósitos. En estas cajas y papeleras se esconden secretos. Extractos. Secretos financieros y otros detalles personales que permiten a los malhechores añadir los nombres y las vidas de la gente de esta calle a la creciente lista de personas que afirman que alguien les ha robado la vida. Tenemos la dirección, el código postal, tenemos el número de la seguridad social, tenemos una sucursal bancaria también. Esta noche veremos cómo los delincuentes irrumpen sin reparos en nuestra privacidad y en nuestra identidad. Mediante cajeros trucados. Si giro esto un poco veréis que hay un punto negro. Es la microcámara. Engañándonos cuando compramos. Siento que alguien ha irrumpido en mi vida y me ha arrebatado algo muy importante. Irrumpiendo en nuestros ordenadores. Pueden leer el correo electrónico, ver las páginas web que visitamos, robarnos las contraseñas. Si la viera, la cogería del cuello y le daría hasta hartarme. Incluso profanando a los muertos. Es tu hijo, lo has llevado dentro 9 meses. Lo has perdido y de repente aparece alguien diciendo que es Christopher. Ahora, una brigada especial antirrobo de identidad toma represalias y persigue a los ladrones y a los estafadores para detener a todos aquellos que intenten arrebatarnos nuestras vidas y nuestro sustento. Les buscamos por todo el país y cuando les encontramos, llamamos a su puerta. ¡Hemos entrado! No podía hacer nada porque nadie se creía quién era yo. Fraude de identidad. Me han robado la vida. Caterham, al sur de Inglaterra. El fraude de identidad es el delito que más rápido aumenta en el mundo. En Gran Bretaña, el año pasado, al menos 6.000 personas denunciaron que les habían robado la vida. Es solo la punta del iceberg. Esta cifra aumenta hora tras hora. El agente Tony Noble opina que el que la gente se deshaga de su basura de un modo tan despreocupado es una de las causas principales por las que estos criminales están proliferando. Esperaba ver papeles triturados o algo, pero aún no he visto ninguno. Eso es lo que estamos buscando, papeles. La gente no es consciente de lo que tira a la basura. Para robar una identidad, el ladrón necesita este tipo de información para componer una historia y que resulte más auténtica. Ya estoy empezando a ver las víctimas que escogería. Aquí tenemos un recibo de una tienda de Church Walk, en Caterham. El recibo de la tarjeta está detrás, es la copia amarilla. Y este número de aquí parece ser el número completo de la tarjeta. Tony Noble forma parte de un grupo cada vez mayor de policías británicos que se dedican a perseguir a los delincuentes que copian la identidad de la gente. Hola, Jean. Noble no es un policía cualquiera. Él mismo fue una víctima cuando un ladrón de identidad le robó su vida y su dinero. Un viernes por la tarde, a principios de junio, llegué a casa. Abrí la puerta y en la alfombrilla había una carta. Vi el logotipo de una empresa de móviles conocida y pensé, qué raro, no tengo ningún número contratado con esta compañía. Será publicidad. La cogí y la abrí, y para mi sorpresa, en la esquina superior izquierda de la carta, vi que estaba dirigida a mí en la ventana del sobre, y pensé que sería mejor que comprobase mi cuenta del banco por internet. Lo hice, y como esperaba, faltaban 284,99 libras. Siempre piensas que has sido muy precavido y que nunca te va a pasar a ti. Me dije, no seas tonto, ya lo ves. Ahora te ha pasado a ti también. Eres una víctima.
En esta dirección viven 2 personas. Esto es un papel de una tarjeta de crédito del Bank of Scotland. Es un resguardo de la tarjeta de crédito. Estoy convencido de que si damos estos datos a cualquier otra entidad bancaria, podríamos convencerles. El agente Noble no rebusca en la basura de Surrey Street porque sea un entrometido. La factura de N Power tiene fecha de junio de 2006. Tiene el número de la cuenta del gas. Esto forma parte de una campaña de prevención del ayuntamiento que pretende concienciar a los vecinos de Caterham de que tengan más cuidado con las cosas que tiran. Señor Smith. Hola. Buenas tardes. Soy el agente Tony Noble, de la policía de Surrey. ¿Reconoce esta cuenta del banco y esta sucursal? El número de cuenta es el 3497. Sí, es mía. ¿Es su cuenta actual? Sí. Bien. Esto es el nombre del titular y el número de cuenta. Sí. Y la sucursal de su banco, el número de la sucursal y el número de la tarjeta, el de su tarjeta de débito. Así es. Tengo sus datos bancarios, su dirección de casa y su código postal. Y es bastante. ¿Juega al golf? Pues sí. Tenemos sus datos bancarios, Sí. su sucursal, Sí. su número de cuenta Sí. y Mi firma. su firma, señor Smith. Me frotaba las manos. Si fuese un delincuente, me frotaría las manos. Pensaba que era precavido y que nunca me pasaría a mí. Esto es un resguardo de su tarjeta que se puede usar para sacar el saldo de una cuenta bancaria y abrir otra cuenta. ¿Se puede hacer así? Sí, se puede. ¿Vale? Podría pagarle a alguien 10.000 libras. Y todo gracias al resguardo de su tarjeta. Yo mismo he sido víctima de un robo de identidad. Ya, entiendo, sí. Yo mismo. Soy policía, soy un agente, soy un investigador. Y esta información es como darle un caramelo a un niño. Podemos averiguar muchas cosas así. Y los ladrones también. Ya. Los ladrones de identidad le arruinaron la vida a Sharon Singleton. Puede que se convirtiese en la víctima perfecta al tirar papeles personales. No lo sabe. Pero recuerda muy bien la llamada de los delincuentes que la eligieron. Recibí una llamada del Barclays Bank. Y me dijeron, hola, le llamamos de Barclays. Antes de continuar, ¿podría confirmarnos su fecha de nacimiento? Y dije, yo no tengo cuenta en Barclays. ¿Con quién hablo? Y me colgaron. Entonces me senté y pensé que era muy raro que me pasara eso a mí. Y más tarde recibí otra llamada. En mi trabajo. Dijeron, hola, Sharon Singleton, por favor. Y dije, sí, soy yo. ¿Quién es? Y me colgaron. En octubre del año pasado recibí una carta de la compañía financiera Northridge. Me preguntaban si había comprado un deportivo, un Audi TT. Una mujer había ido al concesionario con mi nombre. Se había identificado y había proporcionado los datos de una cuenta de Barclays. También tenía un carnet de conducir con mi nombre. Y documentos, facturas y demás. Había conseguido financiar un coche nuevo en el concesionario. Y pregunté, ¿qué ha pasado con el coche? La mujer se marchó en él y nadie sabe qué ha sido de él. Así que alguien adquirió un deportivo muy caro en mi nombre, pero no pagó ni un penique y se marchó con él gratis. Si la viera, la cogería del cuello y le daría hasta hartarme. Eso es lo que haría. Pero los ladrones no cuentan solo con los recibos de las tarjetas de crédito para cometer sus crímenes. Quieren nuestras tarjetas directamente. En Gran Bretaña hay 142 millones de tarjetas legales en circulación. Muchas no se utilizan para obtener créditos. Cada día se utilizan más para sacar dinero de los cajeros. Por los agujeros en las paredes. Son las 4 de la tarde. Estamos en el barrio financiero de Londres.
Una cámara de vigilancia controla cómo extraen dinero trabajadores y compradores. Pero este hombre no está sacando dinero. Está instalando un dispositivo en el cajero que grabará y filmará todas las tarjetas que se introduzcan en la ranura a partir de ahora. El sujeto no sabe que le está vigilando un policía de paisano de la Brigada Antirrobo de Identidad de Londres. Los usuarios de la máquina tampoco lo saben, ni saben que alguien está grabando sus identidades y que van a robarles. A menos que alguien intervenga. La cámara muestra claramente el cajero falso a la izquierda y el auténtico a la derecha. Una hora después, el ladrón de identidades vuelve con un cómplice. Esta vez para llevarse el dispositivo y la mina de oro que contiene. Pero esta vez, esto no tendrá un final feliz para el malhechor. La brigada de identidad actúa. Han pillado a su hombre y a su amigo, con las manos en la masa, con la máquina y con su secreto. La base de la Brigada Antirrobo de Identidad de la City de Londres está aquí, cerca del cajero protagonista. 8 agentes especializados luchan día tras día contra los delincuentes que nos roban la identidad. Uno de ellos, el agente Paul Singles, nos muestra la chapa falsa que el sospechoso instaló en el cajero. Esto de aquí es la parte frontal de un cajero automático falso. La hemos recogido esta tarde. Tiene todos los logotipos que tendría un cajero normal. Los detalles de todas las tarjetas Mastercard. Si le doy la vuelta, esto es la ranura, esto es la batería y la placa base. Y aquí dentro tenemos lo que usan para leer las tarjetas. Y aquí tengo una barra de cámara que recuperamos con este dispositivo. Y como pueden ver, se coloca en lo alto del cajero. Han desmontado una videocámara. Y si miramos aquí, vemos los botones. Hay una pequeña pantalla que se acaba de encender. Esto se coloca arriba, así. Metemos la tarjeta en la ranura y al mismo tiempo, si giro esto un poco, veréis que hay un punto negro. Es la microcámara, que grabará cómo introducimos la contraseña. A menos que veamos uno falso, parece normal. Las chapas falsas son organizaciones a su manera. Alguien hace los dispositivos y los vende a otro grupo. Este grupo usa los dispositivos para recuperar sus fondos. Son piezas bastante caras y tienen que pagar mucho dinero por ellas. Y lo curioso es que las personas que crean las chapas normalmente no tienen nada que ver con los robos. De nuevo en Surrey, tras sorprender a la gente rebuscando en su basura, el agente Noble examina a fondo los papeles que ha encontrado. Vive en un piso alquilado. Tenemos su factura telefónica también. Tenemos la dirección, el código postal, su número de la seguridad social, los datos de la seguridad social. Tenemos la sucursal bancaria también. Y el número de cuenta bancaria en este papel del Departamento de Pagos de Pensiones. Tenemos suficientes datos en este sobre como para usurpar la identidad de esta persona. En casi todas las casas se tiran documentos que contienen detalles bancarios o números de tarjetas de crédito. Se encontraron 6 recibos con números de tarjetas, 2 con firmas. Más del 50% había tirado sus últimas facturas, lo que le sirve a cualquier ladrón para probar su identidad falsa. Mirad esto. Es increíble. Es un recibo de Seabourn.
Y con esto podríamos ir a cualquier tienda, rellenar 2 formularios y abrir una cuenta. Es una información de primera si alguien hurgase en la basura con la idea de robarle la identidad. Aquí hay un montón de información que podría ser muy útil. En una calle normal de Surrey tenemos acceso a identidades completas. Tarjetas bancarias, la fecha de expedición y de caducidad, el número de seguridad, las facturas domésticas, resguardos de tarjetas de crédito. La gente tiene mucho que aprender a la hora de deshacerse de su basura. Bien, ahora lo ponemos en este montón porque iríamos a por ellos primero. Mientras Noble recopila información en Surrey, en Londres, el agente Norman y su equipo están buscando la casa del hombre que pillaron con la chapa de cajero falsa. Bien, la dirección es en esta calle. Estamos dentro. No hay daños. Genial. ¿Nos ponemos los guantes? Normalmente los individuos que arrestamos suelen ser los últimos monos. Los que los líderes de las bandas pueden permitirse perder. Parece que quien vive en esta dirección ocupa un lugar más alto. Tiene un portátil Sony que seguro que cuando lo analicen los de recopilación de datos contendrá varios números de tarjetas bancarias y grabaciones de cámaras como las que hemos visto que instalan en los cajeros. Hay varios cientos de libras, así que seguramente sea producto directo de un delito. ¿Es británico? Sí, es una copia de un certificado de nacimiento. Estaba con una solicitud de pasaporte, pero aún no la han rellenado. El equipo de búsqueda ha hallado algo aún más importante. Una colección de tarjetas de prepago de móviles. El agente Norman sospecha que no son para cargar móviles, sino que son tarjetas de crédito o de débito falsas. Pero tienen que demostrarlo. Llevan inmediatamente el hallazgo al cuartel para analizarlo. El equipo de Norman necesita averiguar si son tarjetas de delincuentes para poder acusarles de cargos más importantes. La mayoría de las pruebas de los fraudes dependen de análisis rápidos y del sexto sentido de los agentes al ver trozos simples de papel o de plástico. El agente Mark Bertuello, miembro de la brigada antifraude desde hace 4 años, está en el último turno. Pronto será medianoche. Las 6 tarjetas de recarga tienen unos números por detrás que podrían ser una contraseña que se haya escrito en algún papel o algo. Voy a leer estas tarjetas con un lector para ver qué contienen. Si hay datos de una tarjeta bancaria, redactaremos un informe de pruebas para indicar que se trata de tarjetas de crédito falsas. Pero si no, voy a analizar esta primero. Bien, se trata de una tarjeta de recarga de Orange corriente y contiene los detalles normales. No parece que la hayan alterado. Bien, crucemos los dedos. Llega el momento de la verdad. Sí, es un número de tarjeta de crédito. Es de un cliente de Halifax con este número de tarjeta. Seguramente ni siquiera sabe que le están quitando dinero de su cuenta bancaria. Esto ha pasado de ser una tarjeta de recarga de Orange a ser una tarjeta de crédito falsa. Así de simple. El agente Bertuello analiza todas las tarjetas y todas revelan una vida robada. Podría ir a cualquier cajero y extraer hasta donde me lo permita el límite. 200 o 300 libras. Y ahora que es casi medianoche podría sacar 300 libras a -5 y volver ahí 5 a por otras 300. Y luego tirarla a la basura. Y me habría hecho con 600 libras gracias a un trozo de plástico que se consigue por nada.
Son las 8 de la mañana. En una farmacia cerca de la estación de Liverpool Street, un sujeto está robando las identidades de las tarjetas de plástico de la gente. Utiliza un dispositivo electrónico para analizar todas las tarjetas sin que el propietario se entere. Se conoce como skimmer, pero el agente Bertuelo le está vigilando. Este es uno de los dispositivos. Lee la tira magnética de la tarjeta con esta máquina. La recogen al final del día y descargan la información al ordenador con un cable. Así empieza la falsificación de una tarjeta de crédito. El skimmer se oculta detrás de unas bolsas de plástico. La altura del ladrón, más de 1,80, le permite ver la contraseña que introducen todos los clientes. Incluso tiene tiempo para anotarlas. En 20 minutos ha robado 7 identidades diferentes. El agente Bertuelo y su equipo ya han visto bastante. Está siendo avaricioso. Lo ha hecho demasiadas veces. Y cuando hay demasiados problemas con tarjetas en un mismo lugar, salta la voz de alarma. Entonces podemos ubicar a la persona y descubrirla. No podemos cogerla el primer día, así que roba varias tarjetas hasta que le pillemos. Y ya ha tenido que cometer el fraude un número considerable de veces para que salte la voz de alarma. Hay demasiada gente que actúa en estos establecimientos en el robo de identidades, y eso nos hace aún más vulnerables. No cuesta mucho crear una red de gente con dispositivos de skimming, y los bancos mismos han contribuido a esta lucha contra el fraude con el chip y la contraseña. Pero alguien lo bastante persistente conseguirá la información, ya sea mirando por encima mientras introducimos las contraseñas y leyendo nuestras tarjetas, o con recibos en los que conste el número completo de las tarjetas y anotando la contraseña cuando la introducimos. El mundo cada vez confía más en la tecnología financiera, en el plástico y en la banca online, y nuestra identidad se almacena cada vez en más sistemas y bases de datos. La brigada de identidad sale en busca de otro criminal. Un presunto ladrón que trabaja para uno de los 4 bancos más importantes de High Street. Las direcciones que vamos a visitar esta mañana están relacionadas con un hombre que creo que es el organizador de este fraude. Tiene un grupo de socios o de colegas que han abierto varias cuentas bancarias para ingresar fondos robados de los bancos. Estamos hablando a estas alturas del fraude de más de 200.000 libras. Suelen ser bastante astutos. Para los ladrones, si pueden falsificar tarjetas, supone un modo fácil de conseguir dinero rápido. El chip y la contraseña han ayudado a combatir este delito, pero la gente lo bastante persistente encontrará el modo. De ahí lo de robar la identidad, apoderándose de sus cuentas bancarias. El equipo antirrobo de identidad no se arriesga. No cuando hay 200.000 libras en peligro. Policía, ¿puede abrir la puerta, por favor? Abra o la derribaremos. Abra ahora o la echaré abajo. Está bien, ya abro. Tenemos una orden de registro. Le mostraré el resto cuando nos deje entrar. Vamos al salón y se lo explicaré. El equipo cree que este hombre lleva años robando la vida de sus clientes. Queda arrestado por conspirar para defraudar a varios bancos de compensación y por blanqueo de dinero. Tiene derecho a permanecer en silencio, pero podría perjudicar su defensa si no contesta a preguntas que pueden repetirle en el juicio. Todo lo que diga puede ser utilizado como prueba, ¿entendido? No ponga cara de sorprendido, sabe de lo que hablo. Vístase y empezaremos el registro y luego ya veremos, ¿de acuerdo? Vamos a su dormitorio, por favor. Pero tengo que ir a trabajar. No va a ir a trabajar hoy, eso se lo digo ya, ¿de acuerdo? Registrar en la casa es una cosa, pero hacerlo en el coche del sospechoso suele ser aún mejor. Los sospechosos tienden a esconder en sus vehículos pruebas incriminatorias que no quieren tener en casa. Este es el vehículo. Ahora veo directamente que tenemos extractos del banco en la otra puerta y en mi puerta. Bien.
Veamos de quién son. Mira. ¿Recuerdas la chequera que encontré? Sí. Esto es una carta que relaciona la chequera y la tarjeta que encontramos en casa. Por lo que he visto esta mañana, creo que esto confirma lo que yo me temía. Se dedica a atacar a los bancos en sí, porque encontramos una chequera y una tarjeta a nombre de otra persona en su casa. Y ahora hemos encontrado otro documento en el vehículo que lo confirma. Así que tenemos resultados y una cantidad importante de dinero. El agente Singles sabe que a la mayoría de estos criminales se les da muy bien interpretar el papel de buenas personas. Póngase lo más cómodo que pueda. Vamos a llamar a su abogado y le haremos venir lo antes posible. Aquí hace mucho frío. En el colchón tendrá menos frío, ¿vale? Ahora nos vemos. Bien. En otra parte de la ciudad, otro miembro de la brigada vigila de paisano las direcciones desde las que sospechan que los ladrones de identidades han estado operando. Los equipos antifraude quieren entrar en los domicilios mañana por la mañana. Lo que hacemos es pasar con el coche, comprobar las direcciones, identificar el lugar y una vez identificado, aparcamos. Uno sale del coche y se da una vuelta para ver si podemos hacernos una idea de cómo vamos a entrar en el domicilio de manera rápida, para ver si vamos a necesitar algo. La redada forma parte de una gran ofensiva contra el robo de identidad en Londres. Es un adosado. No debe de ser difícil entrar. No hay ningún coche en la entrada ahora mismo, así que no tenemos ninguna pista de quién vive aquí. Pero sabemos que es la puerta de hierro forjado que tiene un candado. Nunca podemos estar del todo seguros, pero haremos las comprobaciones necesarias para asegurarnos de que cuando nuestros chicos entren no correrán riesgos. El momento ha llegado. Y el agente Driscoll da instrucciones al equipo de agentes que participará en la redada. Gracias por venir y gracias por participar en esta misión que puede durar un par de días. Cuando pensamos en cosas como el 11S y en la investigación financiera de los atentados, y se descubrió que había cuentas abiertas antes de que sucediese esa desgracia, te da un poco que pensar. Cada vez que abres una cuenta en el banco piensas que tu dinero podría contribuir de algún modo a cualquier acto parecido, y no podemos permitir que eso suceda. Los pasaportes son la clave de muchos tipos de fraudes de identidad. Y no hace falta estar vivo para que te roben la identidad. Incluso muertos, podemos ser víctimas. Cuando Christopher Buckingham murió a los 9 meses de edad, en 1963, su madre pensó que descansaría en paz para siempre. Pero más de 40 años después, apareció un pasaporte a su nombre, con la fotografía de un norteamericano de 42 años. Charles Albert Stodford robó la identidad del bebé de Buckingham, tras haber sido condenado en Florida por intentar volar un Burger King. Cuando la policía buscó al verdadero Christopher Buckingham, solo encontró a su hermano James y a una madre aún dolida. Me preguntó, ¿tiene usted algún hijo? Y contesté, sí, James Buckingham. Y me dijo, el nombre no coincide. Y preguntó, ¿tiene algún otro hijo? ¿Alguno que haya muerto? Y contesté, Christopher Buckingham. Y dijeron, ese es el que buscamos. Y pregunté, ¿por qué me pregunta por Christopher? ¿Murió en el 63? Nos enseñó un pasaporte. Y lo único que vi fue el nombre de mi hijo, Christopher Edward Buckingham. Llegué a pensar que mi hijo estaba vivo. Nunca nos despedimos de él, y de verdad creí que estaba vivo. No satisfecho con robar la identidad de Christopher Buckingham, Stodford se inventó algo aún más increíble.
se convirtió en Lord Christopher Buckingham. Stafford se hizo pasar por Christopher, o Lord Buckingham, durante 23 años. El juez le condenó a 21 meses de cárcel. No le tenía ningún afecto a su familia. Le dijo a su propio hijo que cuando muriese, él le heredaría el título. Además, en el juicio no mostraba ningún tipo de remordimiento. Lo único que quería era que le llamasen Lord Buckingham. Lo que siento no se puede expresar con palabras. Es tu hijo. Lo has llevado dentro 9 meses. Lo has perdido y de repente aparece alguien diciendo que es Christopher. Es un sentimiento horrible. Es muy fácil. Supongo que les satisface en cierto modo. Les resulta fácil. Suele ser gente bastante inteligente. Si se dedicasen a algo más legal, tendrían mucho éxito. Y creo que es más una cuestión de arrogancia. Piensan, bueno, es fácil, lo estoy disfrutando, me estoy llevando una pasta por nada. No creo ni que piensen en ello. Son las 6 de la mañana. La Brigada de Identidad ha comenzado la ofensiva contra los ladrones. En la comisaría, el agente Driscoll está ansioso por recibir noticias de sus equipos. No tiene que esperar mucho. Parece que habéis encontrado algo interesante. La llamada es de uno de los equipos que cree que ha dado con una mina de oro. Una fábrica de robos de identidad en pleno funcionamiento. Cheques en blanco firmados. Parece que tienen muchas tarjetas de crédito y chequeras. No han visto pasaportes aún, pero los encontrarán. Acaban de llegar. El equipo ha dado de lleno con vidas robadas. 11 permisos de conducir provisionales. Varios nombres, la misma foto. Con distintos nombres en los permisos de conducir. Incluso la cocina está cargada de pruebas. Lo que hemos hallado en la cocina es básicamente una fábrica de identidades falsas. Entre todas estas estanterías encontramos montones de chequeras y de identidades falsas. Por ejemplo, acabamos de recuperar una cartera que contenía varias tarjetas de crédito, todas con el mismo nombre, lo que indica que esta persona ha intentado abrir todas las cuentas bancarias que ha podido, y hemos encontrado cuentas relacionadas con al menos 4 identidades distintas. Aquí tenemos sobres blancos con la palabra robado. Si los abrimos, ¿qué tenemos? Tenemos cheques de Barclays y de HSBC con un nombre distinto de un banco en Birmingham. De nuevo, en las mismas zonas que he señalado antes, tenemos un pasaporte británico. Es mucho más de lo que esperaban. Que creemos que han robado y modificado, del cual tenemos detalles de una segunda identidad, con otra fotografía que indica que van a falsificar el pasaporte para utilizarlo en algún fraude. Tenemos copias de otros pasaportes británicos. También hemos encontrado un sobre blanco en la cocina. 4 páginas de datos de pasaportes. No son los pasaportes enteros, solo las páginas con los datos de las personas. No todos los delincuentes que se dedican al robo de identidades son peces gordos. La mayoría es gente de a pie, que lo hace porque es más fácil y menos sucio que otros crímenes. Cuando este estudiante de la Universidad de Manchester se vio con una gran deuda, empezó a robar la vida de la gente para poder pagarla. Le pillaron y acabó en la cárcel. Ahora intenta disuadir a los demás de que sigan su camino desde el anonimato.
Hay más de 1000 prestamistas que compiten para darte un crédito. Mucha gente puede manipular este dinero. No valgo para ladrón, no valgo para traficar con droga y, por desgracia, acabé falsificando identidades. Me sorprendió mucho lo fácil que era y lo poco que se sabía al respecto. No haces daño a nadie físicamente. Es fácil olvidar que lo que haces está mal. Yo conseguí unas 1000 libras al día de media. 3000 aquí, otras 2000 por allá. Y creo que en un mes conseguí unas 30.000 libras. Fue muy rápido. La solicité y en unos días tenía la tarjeta. En 4 días tenía todo el dinero para la deuda en efectivo. Al este de Londres, los salarios no suelen ser muy elevados. Nosotros no hemos sacado nada de eso. Tenemos que llamar para que lo cancelen. Aman y Harvey Birdie son hermanos y viven con su madre en Parkin. Entre los tres ganan menos de 100.000 libras al año. Cuando los ladrones de identidad escogieron su casa tras interceptar su correo personal, consiguieron robarles a los dos. Rápidamente los ladrones utilizaron sus nombres para robar 200.000 libras de 6 bancos y les dejaron las deudas a los hermanos. Empezamos a recibir cartas y eran extractos del banco a mi nombre. Los miraba desconcertado y pensaba, a ver, aquí pone mi nombre y alguien ha sacado cantidades enormes de dinero de la cuenta y yo no he sido. Primero te preguntas por qué te ha pasado a ti y esperas librarte de algún modo, que sea un sueño. Quien haya extraído el dinero ha tenido acceso a la cuenta, ha realizado llamadas, ha creado direcciones de email. Muchas de las operaciones se hicieron en otros países, lo que demuestra lo lejos que puede llegar esta gente para robarte. Se fueron de vacaciones a mi costa. Las cantidades iban desde 145 o 150 libras hasta 600 o 650. La mayoría de los bancos cancelaron las deudas fraudulentas, pero uno sigue haciendo a los hermanos responsables de 11.000 libras más intereses. 5 bancos cancelaron las cuentas por usurpación de identidad. Tuve que rellenar un formulario, enviarlo, firmar, y vieron que yo no tuve nada que ver con aquello. Fueron muy comprensivos. Pero hay una cuenta que sigue activa, y el banco insiste en que yo soy el responsable. El banco no solo responsabiliza a Aman del fraude, sino que ha intentado recurrir a la ley para recuperar el dinero. Me amenazaron con enviar a los cobradores de deudas. Cuando estamos trabajando, mi madre se queda sola en casa. Y si alguien viene, sufro por ella. Sé que se asustaría. Lo peor de todo es cuando descubres que no solo has sido víctima de un robo de identidad, sino que tienes que pagar por él. Gran Bretaña se ha convertido en una nación de adictos al ordenador. Casi todo el mundo tiene uno o tiene acceso a uno, y los ladrones de identidad no son ninguna excepción. Han conseguido volver a la tecnología en contra de aquellos que no protegen sus máquinas. Estos son piratas informáticos en pleno trabajo. No criminales, sino profesionales que participan en la lucha contra los ladrones de identidad. Se les conoce como hackers éticos. En los años 40 y 50, la gente dejaba las puertas abiertas porque confiaba en sus vecinos. Había un gran concepto de comunidad y apenas había robos. Desde entonces cerramos con llave las casas, los coches, instalamos alarmas, avisamos a los amigos cuando nos vamos. La gente debería pensar igual en lo que al mundo virtual se refiere, a Internet.
Si se mentalizasen y asegurasen su conexión del mismo modo que aseguran sus viviendas, la mitad de estos crímenes no sucederían. Todo aquel que hace operaciones online puede ser una víctima. Es un punto débil. El correo electrónico se ha convertido en un modo de vida y es también una entrada a nuestra historia personal. Muchos de nosotros respondemos a emails falsos que envían los ladrones de identidad sin apenas darnos cuenta. En la jerga informática esto se denomina phishing y se trata de usar la red para engañar a los confiados. Aquí tenemos un ejemplo de phishing que incluye el logotipo real de eBay. En la barra de dirección, que mucha gente ni mira, vemos que no se trata del auténtico eBay y encima nos pide un montón de información. El nombre y la dirección de la tarjeta, el país, el número de teléfono, el número de la tarjeta, la fecha de caducidad, el código de seguridad, el nombre del banco, el número de cuenta, el número de verificación de la tarjeta de crédito, la contraseña y otras cosas. Lo más importante a tener en cuenta es el simple hecho de que ninguna institución financiera solicita nunca que confirmemos nuestros datos mediante un email. Los ladrones de identidad también se infiltran en los ordenadores instalando software ilegal en ellos. Estos programas nocivos se conocen como troyanos. Igual te estás bajando un juego y ves un protector de pantalla que te gusta y te lo instalas en el ordenador sin darte cuenta de que al hacerlo estás instalando también otro programa invisible. El software permanece oculto y registra todo lo que escribes. Captura una imagen de todas las páginas web que visitas y envía la información regularmente al criminal al otro lado de Internet, que nos roba la identidad en un visto y no visto. El uso de la banca online aumenta día tras día, pero con ella también aumentan los riesgos de ser víctimas de los ladrones de identidad. Simone Whittle tenía 40.000 libras en su cuenta cuando se pasó a la banca online. A los 8 días le quedaban 30 peniques. Le habían robado la identidad y los ahorros de su vida. Cuando entré a consultar mi cuenta online, me quedé horrorizada. No me lo podía creer. El saldo no era el que tenía que ser. Faltaban al menos 4 ceros al final de cada cifra. Se hicieron varias operaciones. Muchas transacciones de entre 4.500 y 5.000 libras. Y pensé, esto no es real, no puede ser. Yo no he hecho esto. Aquí ha pasado algo terrible. Así que llamé al banco y les dije, oiga, ¿puede decirme el saldo de mi cuenta? Y la mujer al teléfono me dijo, ayer hizo una transferencia a Hacienda. Exclamé, no es verdad. Y me contestó, sí, hizo una transferencia a Hacienda. Y dije, no le debo nada a Hacienda, ¿para qué iba a hacerles una transferencia? Y a estas alturas exclamé, Dios mío, ¿cuánto me han robado? En un espacio de 8 o 9 días, me habían robado 40.000 libras de mi cuenta. Ya no me siento segura. Siento que alguien ha irrumpido en mi vida y me ha arrebatado algo muy importante. No creo que pueda volver a confiar. Ya no me siento segura. El wireless es la última gran novedad para los internautas. La aparición del Wi-Fi ha facilitado el acceso a Internet y al correo en todas partes, pero también les facilita el trabajo a los ladrones de identidad. Entrar en nuestras conexiones inalámbricas puede proporcionar dinero fácil a aquellos que saben cómo hacerlo. Queremos comprobar lo frecuente que es poseer redes inalámbricas sin encriptar.
Vamos a probar una de ellas para ver lo fácil que es entrar en el portátil de un usuario. No hace falta mucho. Una antena, un coche, un portátil y unas cuantas cosas más. ¿Cuánto tardaremos en revelar los secretos de esta calle de Sussex? ¿Cuántos fracasan a la hora de proteger sus ordenadores y sus identidades? Fíjate, no caben en la pantalla. Es normal, ahora es muy frecuente. Madre mía, casi se puede ver el tráfico en el aire. Los círculos sin el símbolo del candado son conexiones totalmente vulnerables a los ladrones de identidad. Los candados de cualquier color significan que los usuarios están protegidos. Si tenemos en cuenta que cada círculo sin candado supone una oportunidad para que alguien penetre en sus ordenadores y les robe los datos y su vida online, en esta región hay más de 50 familias hasta ahora desprotegidas en una milla. Hay 94 conexiones en una milla y 30 están totalmente desprotegidas, lo que significa que un delincuente tendría 39 posibilidades en una milla de robar información. Estamos intentando ajustar la señal para descubrir de qué edificio en particular procede la conexión. Y para ello vamos a utilizar una antena semidireccional. Estaremos pendientes de los picos porque sabemos que es en este edificio, pero queremos averiguar la zona concreta. Tener la oportunidad es una cosa, conseguirlo es otra. Estamos en Cleveland, al noreste de Inglaterra, donde pillamos a otro ladrón de identidad en vídeo gracias a las cámaras de seguridad. Stephen Frank Hoyle es uno de los ladrones de identidad en serie del Reino Unido que más crímenes ha cometido. Hasta que se topó con estos agentes de Teesside, Bill Matthews y Bill McDougall, que llevan trabajando en el caso Hoyle casi un año. Le descubrieron porque se volvió demasiado avaricioso. Un particular recibió una notificación de que su tarjeta de crédito estaba contrayendo una deuda importante. Pero la persona ni siquiera sabía que la tarjeta existía y no sabía nada de las personas incluidas en la cuenta. Pero Hoyle sí, y le robó la vida a más de 60 personas en el noreste. Había clonado identidades que le proporcionaron al menos 1,5 millones de libras. Craig Jamieson fue una de sus primeras víctimas. Me di cuenta de que algo no iba bien cuando recibí una carta de Barclaycard que decía que debía 1.000 libras. Yo no poseía ninguna Barclaycard. Y en menos de una semana recibí una carta de MBNA que decía que les debía 2.000 libras. Alguien había extraído 40.000 libras en mi nombre con varias tarjetas de crédito, préstamos, financiaciones de coches y demás. Un total de 40 o 50.000 libras. Las numerosas víctimas de Hoyle están archivadas. Forman parte de un historial que está ya en manos de la policía. Cada archivo representa una identidad distinta, una identidad falsa. Es una persona real. Este hombre existe. Y no sabía nada de las operaciones realizadas en su nombre. Nunca había visto u oído nada igual. Otro de los nombres de los archivos de Hoyle es el de James Leslie. Me di cuenta de que algo no iba bien cuando solicité una tarjeta de crédito. Pero no me la concedieron. Me chocó bastante y quería saber el motivo, porque yo nunca había tenido problemas de crédito.
Para mí, lo más extraño fue que al consultar mi cuenta, vi que había una dirección falsa que yo desconocía. Y cuando llamé a mi institución financiera y pregunté por la dirección, ellos insistían en que era la mía. De modo que, según ellos, yo vivía en una dirección que ni siquiera conocía. Hoyle fue uno de los ladrones de identidad más prolíficos y organizados con los que se ha topado la policía. Llevaba haciéndolo por lo menos 5 años. Controlaba muy bien lo que hacía con cada identidad. Descubrimos varias hojas que había recopilado y contenían al menos 80 identidades distintas. Delante de la mayoría de los archivos había una proforma que suponemos que Hoyle mismo creó, donde constaban datos personales, números de teléfono, la dirección, si la vivienda está hipotecada, los gastos, los impuestos, las facturas, la pensión y hasta si la gente fue a la guardería. Lo hacía para recordar todas las identidades que tenía, qué información había dado a quién. Cuando le pillaron, Hoyle poseía 2 empresas, 2 Mercedes y 8 casas. El juez le condenó a 3 años y medio de cárcel. Calculo que los beneficios que obtuvo por sus crímenes rondan las 400 o 500.000 libras. Muchas de sus víctimas han tenido problemas a la hora de obtener una hipoteca, porque no les concedían ningún crédito. En aquella época era como si no existiese como persona. Me rechazaban toda clase de hipotecas o de préstamos que solicitaba. No podía hacer nada porque nadie se creía quién era yo. En Sussex, nuestros hackers éticos continúan intentando demostrar los peligros de tener una conexión inalámbrica desprotegida. Hemos encontrado muchas señales interesantes en este vecindario. Ahí lo tenemos. Eso significa que procede del último piso de ese edificio. Estos hackers son lo bastante buenos como para penetrar en cualquier sistema Wi-Fi desprotegido. Si alguien intentase robarnos la identidad, lo primero que haría sería intentar controlar cualquier ordenador conectado a esa red inalámbrica. Es muy fácil. Pueden leer el correo electrónico, ver las páginas web que visitamos, robarnos las contraseñas. Con tanta gente con conexión inalámbrica, los ladrones de identidad tienen vía libre. No sabía que estaba tan extendido. Lo único que se necesita es comprobar que se tiene instalado un software de protección en el ordenador. Me refiero como mínimo a un antivirus y actualizarlo a diario. La policía de Londres calcula que los ladrones de identidad le costaron a Gran Bretaña al menos 1.700.000 millones de libras el año pasado. Pero conforme esta cifra y los daños a las vidas humanas aumentan, los expertos creen que la solución a estos crímenes depende de nosotros mismos. Esperaba ver papeles triturados o algo. Esperaba que se preocupasen más de romper los papeles. La gente tiene mucho que aprender a la hora de deshacerse de su basura. Controlad vuestro entorno y estad alerta cuando alguien os llame de repente. Estéis cansados y sin querer digáis más de la cuenta. Si alguien os pide una contraseña completa, sospechad y averiguad quién os llama. No les interesáis vosotros como personas, sino el dinero que pueden obtener. Si os volvéis más precavidos, tendrán que esforzarse más.
Por eso les pillamos. La avaricia les delata.